Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 23 de diciembre. Estamos llegando al final de la lección de este trimestre, la cual nos llevó a estudiar el libro de Deuteronomio y comprender y ver la verdad presentada a través del libro de Deuteronomio. Qué hermoso libro, la cual nos llevó a lo que el Señor espera y anhela de cada uno de nosotros, que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, que vivamos una vida de obediencia para poner en alto su nombre y así esperarle para cuando Él regrese por segunda vez. Y si nos toca dormir, morir, pues tenemos la esperanza, como la vemos en Moisés, que él fue levantado para ya no ver más muerte. Así el Señor también lo hará con aquellos que, como Moisés, pongan su vista en Jesús. La última lección se titula La resurrección de todos nosotros. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias le damos, oh Dios, por su grande amor y misericordia, porque ha hecho todo para que cada uno de nosotros podamos tener la vida eterna, al dar a su Hijo para que viniese y diese su vida. Señor, gracias por habernos hablado a través del libro de Deuteronomio cómo debemos de vivir para llegar a ese final feliz de poder estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Gracias, Santo Espíritu, porque ha sido nuestro Maestro. Usted nos ha llevado en el estudio de la palabra de Dios. Y en este último, suplicamos su dirección. Todo lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. La resurrección de todos nosotros. Todos seremos resucitados, unos para vida y otros para destrucción. Pero el anhelo de nosotros es que si morimos, si dormimos, poder
ser levantados en la primera resurrección, la cual será para aquellos que esperaron, que confiaron, que perseveraron en Cristo Jesús. De esos queremos ser. La lección de hoy nos dice: con la luz superadora del Nuevo Testamento, la exclusión de Moisés de la tierra prometida no parece un gran castigo, al fin y al cabo. O sea, porque el Nuevo Testamento nos da más luz, porque la tierra prometida en aquel entonces era la Canaán terrenal. Pero ahora a nosotros se nos presenta y se nos ofrece la Canaán celestial, la tierra donde no habrá llanto, ni muerte, ni dolor. Esa es la que encontramos en el Nuevo Testamento, y es en la que creyó Moisés, y es la que esperó Moisés, tanto también Abraham, Isaac y Jacob, y todos aquellos que murieron con la esperanza. Sigue diciéndonos: en lugar de una Canaán terrenal y más adelante una Jerusalén terrenal, dice que durante toda su historia conocida ha sido un lugar de guerra, conquistas y sufrimiento. Jerusalén, la celestial, es incluso ahora su hogar, una morada mucho mejor, de seguro. Esa es la que se nos ofrece ahora a aquellos que confiemos en Jesús. Moisés, dice la lección, es el primer ejemplo bíblico de la resurrección de los muertos. Antes de él no se menciona a nadie que haya resucitado. Moisés es el primer ejemplo bíblico de la resurrección de los muertos que se conozca. Enoc fue llevado al cielo sin haber visto muerte. Elías también. Pero hasta donde llega el registro escrito, Moisés fue el primero en haber resucitado a la vida eterna. O sea que resucitó con cuerpo limpio, perfecto, y fue llevado a vivir con Cristo allá en el cielo. No sabemos cuánto tiempo durmió Moisés, pero en lo que a él respecta, tampoco importa. Él cerró los ojos al morir, y si fueron 3 horas o 300 años, para él fue lo mismo, porque el tiempo se paró. Y cuando él abrió los ojos, lo que vio fue a su Salvador. ¿Cuánto tiempo pasó? Él no lo supo. Porque cuando uno duerme, no siente el tiempo. Así va a pasar con nosotros si llegamos a morir antes de que el Señor Jesucristo venga. Por eso dice, la experiencia de ellos, al menos en lo que respecta a estar muerto, no será diferente a la de Moisés. Cerramos los ojos al morir
Y lo siguiente que sabremos es la segunda venida de Jesús. O, desgraciadamente, el juicio final. Una de dos. Pero el tiempo no cuenta ya con la muerte. Ya no hay más cuando uno descansa. Y mire lo que nos dice, nos manda que leamos en 1 Corintios, capítulo 15. Porque en el tiempo del Señor Jesús habían personas que, según adoradores de Dios, pero no creían en la resurrección. Era un grupo llamado los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. Y vemos aquí al apóstol Pablo hablándole a este pueblo que había creído en el Señor Jesús y que escuchaba de esas ideas. Él dice, ahí en 1 Corintios, capítulo 15, y leamos desde el versículo 13. Leámoslo desde el 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, y primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí está hablando el apóstol Pablo, llamando a los que hemos creído en Jesús, que mantengamos nuestra confianza en Él, porque el Señor Jesús no es un Dios muerto, es un Dios vivo, que sí murió, pero que está vivo, porque su Padre lo llamó de la tumba, y Él es primicias de los que murieron. O sea que en Él está la vida para todos nosotros que creemos y esperamos en Él. Confiemos en esa promesa, mantengamos nuestra fidelidad. Si alguien nos dice que eso es mentira, confiemos nosotros que Cristo resucitó. Nosotros creemos en un Dios vivo. Y mire lo que sigue diciendo allí mismo, en
Primera de Corintios 15, 51 en adelante. ¿Qué va a suceder? Dice, os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Cuando habla la palabra todos, se está refiriendo al grupo que cree y obedece a Jesús, que cree y espera en Jesús. No es que todos, en general, no. Esa palabra todos se refiere a ese grupo que ama, obedece y espera en Jesús. Por eso dice, os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él. Pero ahora también encontramos en Tesalonicenses, cuando nos habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Está la promesa para todo aquel que ama hoy a Cristo. Si algún pecado hemos cometido o cometemos, el Señor nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué nos está diciendo? Nos está llamando a que vayamos a Cristo, que vayamos y confesemos nuestro pecado. Y de esa manera, Él va a abogar por nosotros, así como abogó por Moisés. Y así Satanás no tendrá derecho a decir: este me pertenece, sino que Satanás le dirá, o sea, Jesús le dirá a Satanás: Jehová te reprenda. Confiemos en Él. Sigamos la lección que nos dice: sin la esperanza de la resurrección, no tenemos ninguna esperanza. La resurrección de Cristo es la garantía de la nuestra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Así que la resurrección del Señor Jesús es la garantía para la resurrección de nosotros. Él es las primicias
de la resurrección. Nos dice ahí en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 23, cuando dice: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es el principal de los que murieron, porque en Él está la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creamos eso. Vivamos con esa confianza, con esa esperanza, porque en Cristo Jesús está la vida. Y sigue diciendo: siendo Moisés el primer ejemplo de un ser humano caído y resucitado de entre los muertos, Moisés es el ejemplo de aquellos que murieron, pero que el Señor Jesús resucitó. Así, al final de la historia, así como Moisés, Dios traerá a la vida a todo aquel que, como Moisés, reconozca su falta, se arrepienta y venga a Jesús. Como consecuencia de lo que Cristo haría, Moisés resucitó. Y por causa de lo que Cristo ha hecho, nosotros también resucitaremos si mantenemos nuestra vista en Jesús, si lo mantenemos a Él en nuestra vida, que nuestro testimonio hable de que amamos a Cristo. A pesar de que al final flaqueó, hablando de Moisés, podemos encontrar en Moisés un ejemplo de salvación por fe, fidelidad y confianza en Dios. Y en todo el libro de Deuteronomio podemos ver a Moisés procurando llamar al pueblo de Dios a una fidelidad similar. También nosotros, que estamos en la frontera de la tierra prometida, recibimos el mismo llamado. El llamado a vivir por fe, a ser fieles, y que nuestra confianza esté puesta en Jesús. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Pablo dirigió los pensamientos de los hermanos corintios a los triunfos de la mañana de la resurrección, cuando todos los santos que duermen se levantarán para vivir para siempre con el Señor. Y aquí declaró el apóstol: os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Glorioso es el triunfo que aguarda al fiel. El apóstol, comprendiendo la posibilidad que estaban por delante de los creyentes corintios, trató de exponerles algo que los elevara del egoísmo y la sensualidad y glorificase su vida con la esperanza de la inmortalidad. Fervorosamente los exhortó a ser fieles a su alta vocación en Cristo. Hermanos míos, amados, les explicó: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 258. Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. No gustará la muerte para siempre. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos, atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con Él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Eso está en El Deseado de todas las gentes, página 731. El día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro, como dice Eclesiastés 12:6, perecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en el silencio. Nada saben lo que se hace bajo el sol. Descanso bendito para las huestes justas. Largo o corto, el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. Eso está en El Conflicto de los Siglos, página 537. Al final de la lección hay una pregunta. ¿No es este mismo Dios el que nos llamó a la fidelidad? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de no cometer los mismos errores que Moisés advirtió en Deuteronomio? ¿Qué podemos hacer? Amemos a Cristo. Y si le amamos, Él nos dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Haciendo eso, como dice Eclesiastés, esto es el todo del hombre. Que el Señor les bendiga, hermanos, y mantengamos nuestra fidelidad en Cristo Jesús, y nos veremos allá en la tierra nueva. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.